hemos recibido nosotros ahora un informe, dos dictámenes. Por un lado tenemos del Viceministerio de Transporte, en que se ratifica que no está obligado a entregar en un formato que se le solicita, y por otro lado otro informe del Ministerio de Justicia, en el cual el Ministerio le insta a cumplir lo que establece la Constitución Nacional en su artículo 28 del libre acceso a información y que se reglamenta con la Ley de Transparencia Gubernamental, que es la 5282. En este sentido, dice de que no tiene ningún argumento para decir de que no tiene que darle en el formato que se le pide, o sea, que si se le piden formatos abiertos, tienen que entregar en formatos abiertos, no se le tiene que estar justificando el motivo. Estamos viendo ahora nosotros en pantalla este documento que se le entregó al Ministerio de Obras Públicas para que a su vez transfiera al Viceministerio de Transporte, cuyo titular es el viceministro Víctor Sánchez. Venga, ahí está subrayado en cursiva inclusive el hecho de que la Constitución también garantiza la libertad de expresión, también la libertad del trabajo de la prensa, y bueno, que no es un motivo para obstaculizar los trabajos que realizamos. ¿Podemos detener allí, señor director, para poder compartir con la audiencia? Ahí en ese podemos hacer pausa. Ahí vemos ese subrayado. Sí, qué interesante, Gaby. Dice: el Estado debe facilitar el acceso a la información pública y remover cualquier obstáculo que impida en la práctica su ejercicio más amplio, y que el gobierno nacional tiene como eje principal promover una cultura de transparencia. Porque, ¿qué pasó, Gaby, para compartir con la audiencia un poco los detalles? Gaby viene solicitando vía acceso a la información pública que los datos que pasa o que envía el Viceministerio de Transporte sean en formato de datos abiertos, en formato editable, pero resulta que lo que hace el Viceministerio de Transporte para dificultar la tarea de hacer ese análisis y cruces de datos es enviar en formato PDF o en formato que no permita este cruce de información. Sí, pero sabemos, Gaby, sí, pero sabemos que el Viceministerio tiene, por ejemplo, en formato Excel, los datos del subsidio. ¿Por qué no nos dan en ese formato? Porque va a ser muy fácil que nos enteremos el derroche de dinero o la millonada de plata que estamos pagando, digo los contribuyentes, a los empresarios del transporte público del área metropolitana. Y no es dinero del ministro de turno o del viceministro de turno, es dinero de los contribuyentes finalmente. Sí, estamos viendo en pantalla, muchísimas gracias, este documento es clave para mostrarle el trabajo que nos hace hacer el Viceministerio de Transporte, que bueno, nosotros para poder hacer el análisis retranscribimos esto, pero se puede ver que este documento está elaborado en Excel. ¿Y qué hace el Viceministerio de Transporte? Imprime, firma sobre los números, ahí se puede ver, no sé, en la siguiente página se puede ver un poquito mejor, sobre los números, le ponen sello. Entonces nosotros, si queremos manipular, bueno, esto convertir en Excel con las herramientas que están en internet, no se codifica bien, entonces hay que transcribir uno a uno cada una de estas cifras. Gaby. Y nosotros anteriormente ya hicimos estos trabajos que ya no pasaron en Excel, y mediante la manipulación en Excel pudimos descubrir cuánto cuesta el subsidio cada bus, sabiendo cuántos son los buses que están en la flota actualmente, cuántos los que están, y haciendo un cruzamiento de datos con los subsidios y con las empresas que están. Y bueno, supimos que en 9 meses del 2021 costó $7.000, un dinero que es de los contribuyentes y que no está mejorando el servicio. Y lo que conforma a esto que nosotros estuvimos transcribiendo cada uno de los datos, pudimos descubrir que el subsidio en este gobierno triplicó el desembolso. Es un gráfico que estábamos mostrando en el 2020, eran 10 millones en total en todo ese año. En 2021 fue de 20 millones y se estima que ahora sería 30 millones de dólares. Nosotros hicimos un comparativo conforme al archivo que nosotros disponemos de cuánto fue el desembolso en el primer trimestre de cada año, y así pudimos ver un dato que es concreto conforme al archivo que nosotros pudimos disponer, porque si es por el Viceministerio de Transporte no va a proporcionar de este modo, por más que tiene toda la información. En el primer trimestre del 2020 se destinó en subsidios 2,3 millones de dólares. En 2021, en el mismo lapso, 2,7 millones de dólares. Y en 2022, 7 millones de dólares en solo 3 meses. ¿Cuánto es el total que se desembolsó en 2022? Nosotros pedimos esos formatos de datos abiertos y nos dice que no está obligado. ¿Por qué? Porque no quieren que sepamos estas cifras, poder hacer comparaciones concretas, científicas, y que la gente pueda saber en qué se destina su dinero.
Y aquí, Gaby, una consulta. Decía también parte de esta nota que si bien el dictamen no es vinculante, o sea, el Ministerio de Justicia no tiene la potestad para obligarle al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a que brinde la información pública, pero esa obligación le recuerda a esa cartera suya, en cumplimiento con la Constitución Nacional, la ley reglamentaria de transparencia y, según dice esa nota, la supuesta política de transparencia del Gobierno Nacional, que no se ve realmente en el Viceministerio de Transporte, dar la información en el formato que se le solicite, que sea más fácil de manipular para el libre ejercicio de esta profesión también. Claro, pasa por la voluntad política, Gladys. Dice que no está obligado, es cierto, no está obligado. Entonces, ¿cómo es que anteriormente sí nos pudo entregar y luego de las publicaciones de ABC Color nos envía solamente en PDF y con un trabajo muy arduo que realizaron para que nosotros nos tome también mucho trabajo poder lograr acceder a estos informes de cuántos son los desembolsos en total? Tenemos que transcribir con el riesgo de que haya un error de tipeo, siendo que el Estado, el gobierno, tiene la obligación de facilitar todos los datos porque así dice la Constitución Nacional.